El siguiente taller corresponde a Planificación y Control de Primavera Project Management P6 versión 8 y en este caso en una versión nivel 1. Mi nombre es Enrique Peñarrera, soy ingeniero civil. Actualmente trabajo en Antamina Control Senior de Proyectos. Estamos viendo la prefactibilidad de una expansión. Y bueno, trabajo con Primavera ya desde hace más de 10 años. Eh, Actualmente trabajamos con la versión 8.2, la cual en las diferentes informaciones que les he venido pasando, ustedes pueden descargar la aplicación en forma de prueba durante 30 días, lo cual después de ese tiempo ustedes comercialmente no la podrían usar. Ok, pero el programa en sí no es que caduque, sino que simplemente comercialmente ustedes no la pueden usar. Y eso les va a permitir a ustedes también practicar dentro en su casa donde estén utilizando para que puedan practicar. Freddy, ¿tú tienes instalado el P6? Te voy a abrir el micrófono para que nos puedas comentar. Tú eh, tienes el programa instalado y qué versión tienes. Sí, sí tengo la versión, el PC instalado, pero la versión 7. Ya, La tú 8 cuentas con la no he versión logrado. 7, con P6 Sí, 7. Ok. Esta versión que tienes es con SQL Server o con Oracle, su base de datos, o no sabes, digamos. este cuadro, Con SQL Server, ok, este perfecto. cuadro. Ya, ok. Ahorita te voy a explicar algunas cosas, pero es bueno saberlo. La metodología que a veces utilizamos para estos cursos online, son de dos formas, ¿no? Ustedes puedes tener, digamos, tu pantalla de la aula virtual en un costado de tu pantalla y en el otro lado utilizar el P6 y ir haciendo lo que yo voy indicando paralelamente a, a lo que yo voy diciendo, tú puedes ir trabajando. O en otro caso, lo que algunos prefieren es escuchar toda la clase, como esto queda grabado. Posteriormente a eso, van revisando el video y lo van recién eh, haciendo en el programa, ¿ok? No sé cómo prefieras, depende de eso, digamos que avancemos un poco más rápido o más lento, porque podemos avanzar más si es que en este caso tú prefieres solo escuchar y no aplicar, pero siempre es bueno ir aplicando, sobre todo para que vayas absolviendo alguna duda. Ahora, si tú necesitas, digamos, puedes practicar después de los talleres, voy a abrir un taller, va a ser de 3 4 horas un día, libre, para que todos aquellos que tengan consultas, porque han venido trabajando, practicando, y en realidad uno cuando practica después de el programa recién tiene dudas, porque cuando ustedes me escuchan probablemente todo parezca claro, ¿no? Todo parece que se entiende, pero a veces cuando uno lo quiere hacer mucho después comienza a tener las dudas y ahí vamos a ver los talleres para que ustedes puedan hacer consultas sobre lo que en ese momento es, le entró la duda, ¿ok? Es un poco esa es la mecánica. Eh, no sé si hasta ahí lo tienes claro, Freddy. Me puedes escribir a través del chat. Ok, sí, sí lo tienes claro. Ok. En la siguiente ventana, rápidamente le explico cómo funciona el software que utilizamos para las clases online. En este caso, la clase online es utilizada a través del GoToWebinar, un poco difícil pronunciar. GoToWebinar, que es un programa que es desarrollado para fines de clases a distancia o asesorías a distancia, tiene varios módulos.
El que utilizamos aquí nos permite generar como una especie de sala virtual donde ustedes pueden escuchar e interactuar con mi persona y así poder un poco explicar una aplicación, en este caso el P6. La ventaja que este programa nos va a permitir eh, poder observar todas las aplicaciones que yo tengo, es decir, que simplemente elijo visualizar P6 y ustedes van a poder ver sus pantallas, lo que yo hago acá en mi computadora con el P6 y me van a poder escuchar. ¿Ok? En esta presentación existen dos ventanas. La que está en el lado izquierdo, puedes observar el mouse, puedes observar, Freddy, ¿lo observas? Ok, entonces observarás que el mouse se encuentra ubicado en la parte izquierda. Esa ventana es la ventana que tú tienes, ok, con la cual tú dispones, que es la ventana de este programa para curso a distancia, donde básicamente tienes pocas herramientas. Eh, en este lado tienes una herramienta que lo que te permite es ajustar la ventana, ¿no? Achicarla. Este icono de aquí, que corresponde a una mano, permite hacer preguntas, es decir que cuando tú picas ahí o ustedes piquen ahí, lo que me va a aparecer en mi pantalla es que alguien tiene una consulta y en ese caso me dirijo a abrir el micrófono para que pueda hacer la consulta verbalmente. ¿Ok? Si necesitas hacer una consulta escrita, la puedes utilizar acá como lo has venido haciendo, Freddy, en la parte de abajo, en la opción de preguntas. ¿Ok? Eh, bueno, ya probaste también el tema del micrófono, altavoces. Esto es para configurar. A veces, si bien ese lo tienes instalado un micrófono, a veces la máquina requiere que configurar para que ese accesorio se reconozca. Lo normalmente es que los micrófonos sí hay que configurarlos, pero más bien el altavoz por lo general ya viene preconfigurado, así que por lo general ustedes sí me van a escuchar, pero a veces algunos van a tener problemas de poder hablar porque su micrófono no está configurado. Pero si ustedes pican acá de configurar, deberían, si no tienen problemas, poder configurar su micrófono. ¿Ok? Como te comento, el tema de micrófono sirve para que ustedes puedan preguntar e interactuar directamente conmigo. Si alguno no tiene micrófono, puede escribir y hacer las preguntas directamente escritas. ¿Ok? Eso a veces es poco más rápido. En mi lado, yo tengo esta siguiente ventana donde tengo mayores funciones que me permiten interactuar con ustedes de otra manera, ¿no? O sea, puedo saber cuántos agentes hay, si están o no viendo la presentación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, eh, yo en la información que les he enviado, les dije que pueden descargar un programa que es el TeamWeaver. El Team es un programa que permite que yo pueda visualizar desde mi posición sus pantallas, de tal manera que si alguno tiene alguna duda sobre lo que, digamos, yo les explico algo y ustedes lo tratan de replicar en ese momento en su computadora y les sale un error o algo, entonces yo puedo acceder a su pantalla, pero para eso necesito que ustedes instalen una aplicación, aunque no es una instalación, sino es un ejecutable, es decir, que solo se ejecuta en ese momento, después lo cierras, no se instala en su computadora, simplemente se aplica y se abre. Y podamos en algún momento, si ustedes lo requieren, yo poder acceder a sus pantallas y ver lo que les ha salido y decirle cuál es el error. ¿Ok? Eh, si desean eso, revisen la información que yo les he enviado con unos links donde ustedes ahí pueden descargar esa aplicación. ¿Ok? El temario de este nivel 1, sobre todo para los nuevos, la mayoría de gente al que yo me he contactado para este nivel es gente con la que yo ya les he enseñado a través de cursos que he editado en otros lados y que de una manera tienen conocimientos del, del PS6 y por eso mi intención inicial era solo dictar online un nivel 2, ya que en las clases siempre me decían que quería un nivel 2. Pero debido a que existen personas que todavía no conocen mucho el P8,
Entonces hemos abierto un nivel 1 donde vamos a explicar todo el funcionamiento de la parte básica del P6 versión 8. ¿Ok? En el caso que ustedes tengan versiones diferentes, como el caso de Freddy que tiene la versión P7, muchas cosas de lo que yo voy a explicar tú no lo vas a poder hacer porque no están cargadas o no están seteadas o no forman parte de la versión que tú tienes. Ahora, no es que sea el 100% de cosas, digamos, de un 100% de cosas que tiene Primavera, un 5% corresponde a la versión nueva, es decir, solamente un 5% no vas a poder hacerlo en este momento porque tu versión no lo tiene, y el 95% aún se ha mantenido en todas las versiones, ¿ok? Yo les voy a indicar qué cosa es lo que ustedes no tienen en las versiones anteriores a la P8, ¿ok? Pero como este es un video que lo pueden ustedes obtener, lo pueden tener y si en algún momento se migran a la versión 8 ya van a poder revisar los videos y poder darse cuenta de esos detalles que en este momento todavía no lo van a poder aplicar. ¿Me estás entendiendo, Freddy? ¿Tienes alguna consulta o continuamos? Conforme. Ok, el temario que vamos a desarrollar en este nivel 1 constituye en forma general estos puntos, ¿ok? Introducción de primavera, que es lo que vamos a hacer ahora, un poco la historia, algunos comandos principales, cómo se abre, qué cosa es una base de datos en el programa. Vamos a trabajar con calendarios. Esto es lo que vamos a hacer en las diferentes clases, no es lo que vamos a hacer ahora, es lo que vamos a abarcar en las diferentes clases. Vamos a aprender a crear un proyecto, trabajar con BWS, crear actividades, asignación de recursos, vamos a trabajar con una línea base y vamos a actualizar el proyecto. ¿Ok? Ese es más o menos el entorno de lo que vamos a hacer. Si ustedes necesitan algo más, lo vamos a poder ir conversando con respecto a las clases. Pero esto es en forma general lo que constituye un nivel 1. ¿Ok? El, Vamos a conversar un poco, una pequeña introducción rápida de lo que constituye la historia o las versiones que tenemos en el Primavera. Primera se inició como una empresa conocida como Primera System. Primavera en sí no es el nombre del programa que nosotros estamos estudiando, es el nombre de la empresa, el cual en los años 80 desarrolló una serie de software. Inicialmente comenzó con DOS y más o menos a finales de los 80 y los años 90 saca su primera versión en Windows, que fue una versión conocida como P3. P3, que es es en esa época la competencia del MS Project, fue el primer paquete que Primavera desarrolló que tuvo mayor, digamos, trascendencia mundial. Por eso es que Primavera es conocido por este software, pero en realidad no es que solo desarrolle programas para control de tiempos. Primavera es una empresa que desarrolla programas para gestión de proyectos, es decir, que tiene programas para hacer costos, para hacer riesgos, tienes programas para controlar contratos. Hay una serie de programas, muchos de estos interactúan entre ellos, pero el programa que nosotros vamos a estudiar es el programa que mayor mercado le ha permitido obtener al grupo Primavera. Por eso es que muchos digamos, referencian a Primavera como el software, pero el software realmente se llama Project Management, ¿ok? Y Primavera es el nombre de la empresa que lo ha desarrollado. Primavera inició con la versión P3, luego a partir del año 2000
Primavera logra un convenio con Microsoft y logra desarrollar una versión del Project Management, es decir, que esta aplicación de Primavera de gestión de tiempos, ya en entorno Windows, creando una base de datos en entorno Windows. Y es como nace la versión P4, que es la primera versión ya más parecida a lo que últimamente utilizamos. En el año 2005 Primavera hace unas mejoras y lanza P5 utilizando una base de datos en SQL Server 2000. Al siguiente año, en el 2006, Primavera saca la versión P6, donde el cambio principalmente que hace es que migra de la base de datos SQL Server 2000 a una base de datos SQL 2005. Y comienza a hacer mejoras sacando la versión P6.0, P6.1, P6.2. El año 2008, Primavera es comprada, de la empresa Primavera, es comprada por Oracle. Por lo tanto, a partir de 2008 hasta la fecha, Primavera System como empresa no existe, sino más bien ha pasado a ser una aplicación del grupo Oracle, por lo que ahora ya simplemente el programa Primavera es ahora más o menos, es una aplicación más de todas las aplicaciones que, que produce la empresa Oracle. ¿Esto qué ventajas ha traído y qué desventajas ha traído? La primera ventaja es que ahora ustedes pueden descargar fácilmente el programa de la misma página de Oracle, como lo pueden descargar de forma de prueba por 30 días. Pasados esos 30 días, ustedes lo necesitan comprar la licencia, necesitan comprar una licencia. La licencia se puede comprar online. Y la desventaja es que ya no existe foros. Antes había mucha más información dentro de la misma página de Primavera, ¿no? Porque Primavera, cuando era una empresa sola, tenía su propia página web y había mucha información, muchos foros de comunicación. Eso ya un poco se ha perdido, ¿no? En la actualidad, la última versión del P6 es la versión 8. Es decir que actualmente estamos en la versión P6.8, que básicamente ha cambiado algunas funciones de las barras, que ahora la vamos a poder mostrar y explicar un poco. Pero fundamentalmente ha trabajado mucho más con cambios en tema de web, es decir que ahora se puede acceder a través de la web al programa. ¿Ok? Esto es rápidamente porque en detalles podríamos conversar mucho de cada tema, pero esto es en grandes rasgos, muy rápidamente, cómo ha venido evolucionando el programa y actualmente nos encontramos en la versión P6.8. ¿Ok? No existe P8 porque alguna gente también me pregunta, inclusive me han dicho si Vico P7 o P8. No existe la versión P7, no existe la versión P8. Lo que existe y es actualmente vigente es la versión P6.8. No sé si tienes alguna consulta, Freddy. Ok, continuamos. Ok, ustedes deben estar visualizando en su pantalla una ficha que se llama módulos. Y para eso, Freddy, te voy a abrir el micrófono porque quiero hacerte una consulta y que me respondas. Tú estás usando la versión P7, ¿verdad? Ok. ¿Observas los módulos que tiene el programa? Es decir, si tú vas a programas, a abrir y vas a la carpeta primavera, te vas a dar cuenta que aparecen como dos ejecutables.
¿Me dejo entender? O sea, si tú vas a opción programas, ¿no? De tu Windows, vas a buscar tu programas primavera, en una carpeta vas a encontrar que viene dos módulos, uno que se llama Project Management y otro que se llama Methodology Management. ¿Lo observas? Sí, Ok, sí, sí. ya, ok. En las versiones anteriores a la 8, es decir, la versión P7, P6, perdón, P6.7, P6.2, P6.0, P6.5, Primavera venía con dos módulos. Un módulo llamado Project Management, que es el programa propiamente dicho, que es el que ustedes van a aprender, o los que ya usan Primavera, los que trabajan con eso. Y había otro módulo llamado Methodology Management. Methodology Management fue un módulo que se creó con el fin de que ustedes pudieran crear como modelos de proyectos, como plantillas, ¿ok? Y estas plantillas puedan ser utilizadas después para crear un proyecto nuevo, ¿ok? A ver, Freddy, espérame 3 segundos. Hay un alumno que quiere conectarse, pero aparentemente tiene problemas. Le voy a enviar una invitación. Espérame un segundo. Hola Freddy, sí es ahí, ¿verdad? He abierto tu micrófono. Sí. Ok, lo que pasa es que un compañero estaba Ya, solicitando por estoy, correo estoy fuera. información. Lo que pasa es que hay dos, para entrar a este curso, te lo explico también, hay dos formas de entrar. Eh, lo que pasa es que hay dos invitaciones para ingresar al curso. Una invitación es para el nivel 1 y otra invitación es para el nivel 2. Ustedes no pueden entrar al nivel 1 con la aplicación del nivel 2. ¿Ok? Entonces, ahí ha habido un alumno que quiere entrar, pero no puede entrar porque no está ingresando al aula 1, sino al nivel 2. ¿Ok? Pero en un rato seguro se va a conectar. Eh, ok, continuamos. Entonces, te comentaba, están ahí. ¿Ok? En este momento están ustedes observando en la pantalla una ficha que dice abriendo el P6, ¿verdad? Freddy, me preguntas, te voy a abrir el micrófono ya, pero no entiendo tu pregunta. Me dices, entonces no sería necesario instalar la versión P6 y 8. Te voy a abrir el micrófono, no sé si me puedes comentar tu pregunta. Freddy, La consulta era, sí, ¿me escucha? yo te escucho, sí, te escucho. La consulta, la consulta era referente a instalar las dos versiones. No, El P6 no, versión 7 y el no, P6 versión 8. no, o ¿No sea, sería necesario entonces? digamos, tú no puedes tener las dos versiones. O sea, o tienes la 7 o tienes la versión 8. Ahora, no son versiones, sino son actualizaciones, porque es P6. Es P6 versión 7, P6 versión 8. Tú no puedes tener las dos. Tienes que tener o la 7 o la 8. Si tú me preguntas si es necesario instalar la V8, lo que pasa es que la versión 8 tiene cosas que la versión 7 ya no tiene, ¿no? Y tiene mejoras. Si tú instalas la 8, tendrías la última versión con los últimos cambios. No significa que si usas la versión P7 no puedas usar bien el Primavera, porque en realidad las funciones principales se mantienen. Lo que ha habido en la versión 8 son mejoras, ¿ok? No significa que si tú ya sabes usar P7 y quieras ahora usar P8 no vas a hacer nada, porque digamos las principales cosas se han mantenido entre la versión 7 y la versión 8.
En la versión 8 se han agregado algunas cosas para mejorar y se han borrado algunas cosas que no se utilizaban, ¿ok? Pero yo te recomiendo que cuando tengas, desees, te actualices, ¿no? Pero en realidad lo que tú aprendas en la versión 7 te va a servir como versión 8, ¿ya? Lo que yo les comentaba al inicio es que lo que veamos en este curso tal vez ustedes no lo puedan practicar en sus programas porque no tienen la misma función en la versión que ustedes tengan, ¿ok? Pero en principio del 100% de cosas que vamos a ver, el 95% ustedes la tienen y el 5% es algo nuevo que tal vez no lo puedan ver en este momento, pero como se queda grabado en el video, ustedes lo van a poder observar en cualquier momento. No sé si me dejé entender. ¿Está claro, Freddy? Está claro. Ok, si tienen dudas pregunten, por favor, ¿ok? Continuamos. En esta pantalla eh, les voy, básicamente es para ingresar. Lo que pasa es que por esta presentación yo no puedo mostrar cómo ingreso al programa, solamente le puedo mostrar cuando el programa está abierto, ¿ok? Pero para ingresar al software, básicamente vamos a ir a la opción de programas. Es como cualquier software. Ustedes van a buscar su lista de programas Oracle Primavera P6, que es el nombre que tiene a partir del año 2008. Si ustedes tienen instalada la versión P6.2, P6.1 o P6.0, aparecería simplemente Primavera. ¿Ok? Si ustedes tienen después de la versión P6.2, cualquier versión que ha venido después de la 6.2, va a aparecer como nombre de carpeta Oracle Primavera. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Está claro, Oscar? Ok. Eh, si ustedes van a Oracle Primavera, van a encontrar solamente un módulo que se llama P6 Professional R8.2. ¿Ok? Es el módulo que vamos a ejecutar. Si ustedes tienen una versión anterior a la 8, es decir, inclusive la 7, van a tener dos módulos. Uno que se llama Project Management y otro que se llama Methodology Management. ¿Ok? Los dos que existían hasta la versión P7 han sido cambiados a uno solo. Bueno, en realidad no han sido cambiados a uno solo, sino que el Methodology Management lo han eliminado y el Project Management le han cambiado de nombre y ahora se llama P6 Professional R8. ¿Ok? Así que lo que estamos haciendo nosotros al ingresar al P6 Professional R8 es lo mismo que ustedes harían si entran al Project Management. ¿Está claro? Ok, entonces para ingresar al programa simplemente ustedes van a hacer clic en esa opción. Quiero preguntar algo para antes de continuar. Ustedes tienen el programa ahí y van a ir seteando, o sea, van a ir tratando de hacer lo mismo que yo les digo en sus computadoras, como para ir un poco más lento, o solamente van a escuchar y después van a ver el video para, digamos, repetirlo en sus computadoras. Ya, ok. En ambos casos, como ustedes no tienen esta versión, van a verlo y en todo caso, cuando tengan la posibilidad de tener la versión P8, van a poder practicarlo, ¿ok? Pero como les digo, también muchas cosas de lo que vamos a hacer, sí lo van a poder hacer en las versiones antiguas que ustedes tengan. Entonces, ustedes van a picar ahí en P6 Professional. ¿Ya? En la siguiente ventana van a apreciar dos vistas, ¿ok? Básicamente es una vista comparativa entre lo que ustedes tenían en la versión P6.2 hacia atrás y lo que ahora está el P6.2 hacia adelante. ¿Ok? Aquí un poco lo que simplemente quería mostrar es que cuando ustedes abren Primavera,
o en una versión anterior a la 7, este era el logo, ¿no? Porque era el logo de la empresa Primavera, ¿no? Este logo que aparece acá en la parte superior. ¿Observan el logo que está en la parte izquierda? ¿Observan? Ahora, en la versión nueva ya no aparece el logo, sino aparece ahora el nombre de la empresa Oracle. Observan ahora en la parte derecha que ahora aparece el nombre Oracle y Primavera P6 forma parte ahora de una aplicación más de Oracle, ¿no? Entonces ha cambiado un poco esa, esa configuración visual. No es que cambie el software, sino que simplemente han adecuado el software a las nuevas, al nuevo dueño, digamos, que es Oracle. ¿Ok? En ambos casos la ventana de ingreso es la misma, sea en la versión P6 anterior o la nueva, en ambos casos es la misma ventana. ¿Ok? Cuando ustedes van a ingresar al programa, es decir, han ido a programas, han ido a Oracle y han aplicado la opción P6 Professional, les va a salir sea en Methodology Management o sea en Project Management, ok, sea en el Project Management o en Methodology Management, en ambos le va a salir la misma ventana y donde dice Login es Admin y el password es el mismo. Observan ahora, bueno, he puesto una hoja Excel perdón, una hoja Word para poder escribir. El ingreso, el login es admin y el password también es admin, ¿ok? Para poder ingresar. Esto es una configuración que viene por defecto, es decir, cuando ustedes instalan Primavera por primera vez, siempre el login de ingreso y el password de ingreso es admin. ¿Está claro? Observan en este momento que en la pantalla les aparece el cuadro, ¿verdad? De ingreso. Perfecto. Voy a hacer clic aquí. Observan ahorita que el mouse se encuentra en la opción que dice Database. Observan el mouse ahí. Ok, voy a hacer clic ahí. Y les explico un poco cómo funciona y qué significa esta opción. Primavera, el programa
se conecta a una base de datos, es decir, que ustedes cuando instalan el programa, toda la información que se crea en el programa es almacenada en una base de datos, es decir, en una gran bolsa. No es como el caso del project, no es como el caso de, por ejemplo, de un Word Excel, donde ustedes crean archivos. ¿Okay? En un project, en un Excel, tú creas un archivo y el archivo tú lo guardas, lo puedes mandar por correo, lo puedes cargar en tu USB, y lo tienes que guardar en tu computadora. En cambio, Primavera funciona como una base de datos. ¿Qué significa? Que toda la información es almacenada en un único lugar. Y a través del programa en sí, P6, ustedes visualizan e ingresan y manejan esa información. Pero esos datos que ustedes van creando se guardan en una base de datos. ¿Ok? Que es una bolsa en el cual se mete toda la información y ustedes a través del mismo programa, ustedes la visualizan. ¿Me dejo entender? ¿Observan esta pantalla que tiene como título configurando? Ok, miren, funciona más o menos así, ¿ya? El Project Management, que en este caso he mantenido el nombre, pero ahora se llama P6 Professional, se conecta a una base de datos, ¿ok? Esta base de datos por lo general puede ser en Oracle o en SQL Server. Y acá quiero que entiendan dos conceptos que son asociados a esos dos términos. El usuario se le define a aquella persona que trabaja en el programa, en el Project Management, y se llama admin o administrador a la persona que maneja la base de datos. ¿Ok? Es decir, que tenemos dos conceptos aquí. User, es decir, usuarios de la información, y admin, administradores de la base de datos. ¿Me dejo entender? Ok, mire, cuando ustedes tienen instalado en Standalone, ¿qué significa Standalone? Significa que ustedes tienen todo instalado en sus computadoras, es decir, que ustedes tienen instalada tanto el programa como la base de datos en su propia computadora, todo está ahí. Ustedes son al mismo tiempo usuarios y administradores, porque ustedes usan el programa, pero como su base de datos está dentro de su misma computadora, también la administran. Por eso cuando entramos al Primavera en Standalone, entramos como admin para poder manejar la base de datos. ¿Ok? Ahora, observan esta segunda vista donde hay varios usuarios. Observan esta presentación con varios usuarios. ¿La observan? Esta es una forma de configuración cuando uno instala en forma de red. Es decir, que la base de datos se instala en un servidor, ¿ok? Usted lo instala en un servidor y varias personas instalan en sus propias computadoras la aplicación propia Primavera y son solamente usuarios. Es decir, que ustedes entran como usuarios y una persona entra como administrador para administrar la base de datos. Es decir, que no todos pueden entrar como admin, solamente uno entra como admin, que es el que maneja la base de datos, y todos los demás entran como usuarios. Es decir, que puede visualizar, ingresar
la información, pero no la pueden administrar. ¿Ok? El único que puede hacerlo es el que esté autorizado como admin. Esta base de datos está en una red. Esta forma de trabajar se da cuando ustedes tienen proyectos o manejan de repente una PMO, una oficina de gestión de proyectos, y quieren que todos los proyectos estén seteados juntos. Entonces se maneja en una sola base de datos y todos los que son controladores de proyectos o controladores de cronograma mantienen sus archivos ahí de tal manera que cualquiera los puede observar. ¿Ok? Lo normal que uno trabaja es a través de esta configuración standalone, ¿ok? Que en este momento deben estar viéndola en sus pantallas, que es Project Management y la base de datos, ambos instalados en sus propias computadoras. ¿Ok? ¿Está claro? Observan ahora nuevamente la ventana que dice Edit Database Connection. ¿Observan esta ventana ahora? Ok, volvimos un poco a lo que estábamos haciendo antes. Miren, esta ventana la voy a cerrar, ¿no? ¿Se acuerdan que estábamos hace un momento intentando ingresar? Observan ahora que aparece la ventana para ingresar a Primavera, ¿verdad? ¿Lo observan? Ok, entonces esta ventana les permite a ustedes ingresar al programa. Ahora, si bien es cierto, hace un momento les mostré que cada usuario se conecta a una base de datos, es posible crear varias bases de datos también. Es decir, que en vez que haya una sola base de datos, pueda haber varias bases de datos. Cada una almacena diferente información. Yo les explico un poco lo que yo hago. Yo tengo una base de datos que es de mi trabajo, donde están todos los archivos de mi proyecto, y he creado una base de datos donde están los ejemplos, las clases, y ahí almaceno toda mi información referida a los proyectos de clases, y en otro lado otra base de datos, de tal manera que ambos no están mezclados, porque yo podría estar malogrando información que requiero. Entonces yo he creado bases de datos. Eh, el día de hoy, no sé si a ustedes les envié, pero envié un mail donde había puesto un link donde ustedes podían visualizar un video para cómo crear bases de datos. ¿Ok? Y ahí pueden, si desean visualizarlo, cómo pueden crear más de una base de datos. Eso eh, lo colgué ahora porque ayer me preguntaron para que no malogre su trabajo. Lo colgué rápidamente para que si desean, digamos, están trabajando con la computadora de su oficina y ustedes quieren hacer prácticas, pero no quieren utilizar la misma base de datos porque la pueden malograr, pueden crear una base de datos donde ustedes posteriormente creen solamente para sus ejemplos, para un poco practicar. No sé si me dejo entender. ¿Está claro? Ok, gracias. Entonces, cuando ustedes tienen creada más de una base de datos, es donde vamos a ingresar acá abajo donde dice Database. Observa el mouse donde me encuentro. Observarán aquí, vamos a Database, pico acá. Ha abierto, ¿verdad? Una ventana que dice Edit Database Connection, ¿verdad? Entonces, en esta ventana ustedes pueden elegir la base de datos al cual quieren ingresar. En este caso, voy a ingresar a esta que dice PMDB. ¿Ya? Esta, por ejemplo, aquí dice P6 clases, es una base de datos que creé para un poco crear proyectos, ejemplo. Ustedes cuando ingresen probablemente solo tengan esta, PMDB, que es la que se crea automáticamente cuando instalan el Primavera. Cuando ustedes instalan el Primavera por primera vez, esa es la base de datos que se crea. Todas las demás se van creando y se van agregando acá. En este caso, selecciono PMDB
selección. Necesariamente debe aparecer en esta ventana, en esta parte de DBase, debe aparecer una base de datos, es decir, PMDB, PSI, lo que ustedes tengan. Si acá aparece vacío, el programa no va a abrir porque significa que no se va a conectar a una base de datos. Puede ser que simplemente sea cuestión de ingresar acá y seleccionar la base de datos, o puede ser que el programa no está instalado correctamente y por lo tanto ya tienen que tratar de revisar la instalación. ¿Ok? Necesariamente acá tiene que aparecer una base de datos para que el programa inicie su apertura, ¿no? Pueda iniciar. En password vamos a colocar, como ya les mencioné, el password que es admin. Voy a aplicar admin, voy a poner OK. Esto toma un tiempo. Voy a esperar que cargue. Están observando en este momento, antes de mostrarles cómo es la versión nueva, ya que está cargando este momento. Observan ahora mi pantalla una presentación que hice que tiene como título ventana inicial, versión P6.2. Ok, esta es la presentación de las versiones antiguas, es decir, antes de la versión 8, que es la que vamos a nosotros a desarrollar acá. Esta era la forma como Primavera tenía su configuración visual. ¿Ok? En esta parte izquierda, era lo que se llama la barra de directorios. Es decir, que a través de esta ventana ustedes tenían acceso a las diferentes vistas que tenía el programa. Estas vistas aparecían en esta parte de acá. ¿Ok? En la zona central, donde tengo el mouse en este momento, ahí aparecían, bueno, siguen apareciendo, sino que está de otra forma, pero ahí aparecen cualquier ventana que ustedes piquen acá. En la parte superior está lo que es la barra de títulos, ¿ok? Luego viene la barra de menú y lo que era llamada barra de navegación. Esto era lo que antiguamente el programa Primavera tenía como presentación, como forma de trabajo, que es seguro lo que ustedes tienen cargado en sus computadoras. ¿Es así? Es así, ¿verdad? Ok, y ahora lo que acabo de cargar en sus pantallas es la versión nueva. Aprecian ahora y observen la parte superior que dice Primavera P6 Professional. Observan la ventana de ahora. Es la versión R8. Como ven, comparado con lo que les mostré hace un momento, en la configuración de las barras es diferente. Ahora lo que les voy a explicar un poco ahora cómo funciona, pero lo quiero un poco que se den cuenta lo que había antes y ahora cómo es. Visualmente ha cambiado, pero sigue siendo las mismas funciones, que es al final lo importante, ¿no? Y podemos, si cambia de colores, si cambia de logo, no importa, lo que importa es que las funciones que ustedes aprendan en esta versión o que ya conozcan se mantengan en las diferentes versiones que ustedes aprendan, ¿no? Y en este caso, en esta versión, no ha cambiado las funciones, simplemente lo que ha hecho Primavera es mejorar un poco su entorno visual. ¿Está claro? ¿Tienen alguna consulta?
¿Ok? ¿No tienen consultas? ¿Continuamos? Ok, continuamos. Miren, ustedes deben tener ahorita en su pantalla lo que antes les mostraba el tema de que ustedes pueden tener varios usuarios conectados a mi base de datos. Asimismo, como les comentaba también, ustedes pueden tener otra base de datos acá, ¿no? Crear otra base de datos. Bueno, Freddy me pregunta si el método existe dentro o ya no está. En realidad, el método de management ya no existe. Ya, o sea, no es que, creo que si me expliqué y no me entendieron, pero lo claro en todo caso, el método de management simplemente ya no existe. No es que lo haya metido dentro de este módulo, sino que simplemente ya no existe. ¿Ok? Porque en el fondo, en realidad, si ustedes se ponen a pensar, la aplicación que tenía esta herramienta en realidad no tenía sentido, ¿no? Porque cuando uno crea un proyecto siempre lo va a crear desde cero, ¿ya? Porque el mismo concepto de un proyecto es que es un esfuerzo temporal, creado para crear un servicio único, es decir, que un proyecto siempre es único. Y tratar de crear un proyecto en base a plantillas, en realidad no es muy práctico, ¿no? No es una buena práctica en todo caso, por eso lo han sacado. Ok, entonces, lo que quiero que me entiendan, voy a mostrar esta vista que hace un momento también les mostré, ¿ya? A ver, está cargando. Yo acá tengo un pequeño monitor que me dice cuando ustedes teóricamente deben tener ya la vista completa, ¿no? Ven, están viendo ahorita una pantalla, una vista que se llama configurando, que dice que solamente hay Project Management y el administrador, ¿no? Que están solamente dos. Ya. Eh, Esta es la configuración standalone, es decir, corresponde a lo que ustedes tienen normalmente instalado. Es decir, que ustedes en este momento tienen el P6 instalado y también tienen la base de datos instalada en su propia computadora. Eso los convierte en dos cosas, en usuarios del programa y en administradores. ¿Ok? Entonces, cuando uno instala en standalone, uno tiene doble función dentro del programa. Tiene la función de ser usuario del programa y tiene la función de ser administrador de la base de datos. ¿Ok? Por eso lo que vamos a hacer ahora, les voy a explicar a configuraciones básicas que tenemos que tener como administradores y configuraciones básicas que tenemos que hacer como usuarios. ¿Ok? Ambos lo tenemos que hacer porque nosotros somos en este momento los dos. ¿Ya? Porque la forma como está instalada es una instalación standalone, ¿ok? Si ustedes fuesen solamente usuarios, solamente tendrían que configurarse como usuarios. Si ustedes solo son administradores, tendrían que solamente configurar como administradores, ¿ok? En este caso, como está en standalone, vamos a hacer las dos configuraciones. ¿Está claro? ¿Está claro, Oscar? Ok, gracias. Entonces, existen dos tipos de configuraciones. Una configuración es como administradores, ¿no? Y ahorita en la pantalla van a ver que la primera configuración como administradores y la segunda configuración es como usuarios, ¿ok? Lo que vamos a ver ahora es las configuraciones como usuarios, las configuraciones como administradores y la idea también es ver cómo configuramos las barras. Esa es un poco la meta del día de ahora, ¿ok? Entonces voy a volver a ir a la aplicación Primavera. Vamos a volver a la Primavera. ¿Observan Primavera? ¿Observan la aplicación? Sí, ¿verdad? Ok, ya está. Si ustedes observan la pantalla, verán que he seleccionado en el menú la opción de Admin.
¿ok? Esa primera fila, esta fila de aquí, donde me estoy ahorita moviendo, ¿observan? Esto corresponde a lo que se llaman los menús, es decir, son las principales funciones que ustedes pueden tener en el programa, ¿ok? Esta parte de acá se llama menús, ¿ok? Dentro del menú hay un menú que se llama admin, que corresponde a todas las funciones, ¿no? O todas las barras de herramientas o todas las vistas, no, bueno, no son vistas, sino son cuadros de diálogos, es la palabra correcta. Son todos los cuadros de diálogos que ustedes tienen para configurar como administradores, es decir, referentes a la base de datos. Esto solo tendría acceso a aquellos que han entrado o tienen esta galón y han entrado como administradores, ¿no? Cuando ustedes instalan en red, admin no tendrían acceso a menos que ustedes sean los administradores de la base de datos, ¿ok? Eso es muy específico, porque lo normal, y es lo que estamos acostumbrados a trabajar nosotros, es siempre standalone, es decir, que siempre nosotros trabajamos todos en nuestras computadoras, y cuando queremos compartir información, lo que hacemos es enviar correos con el archivo. Vamos a ver cuando toque el tema cómo podemos exportar e importar un archivo de Primavera a un archivo que se pueda manipular o pueda ser enviado a través de un correo. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Tienen una consulta o continuamos? ¿Tienen alguna consulta o continuamos? Ok, continuamos entonces. Entonces, lo primero que vamos a aprender en este nivel 1, porque es lo que básicamente ustedes deberían saber, es configurar como administradores. ¿Ok? En esto hay varias cosas que configurar. Nosotros vamos a desarrollar en este nivel 1 lo que es básico. ¿Qué cosa es básico para mí o qué en mi curso o en estos cursos que estamos organizando o estos talleres que estamos organizando, qué cosa hemos definido como nivel 1 o como básico? Eh, no es que yo agarre el manual y diga de acá para acá es básico y de acá para acá es avanzado. No, la forma como he estructurado las clases que siempre he dictado es básico. Para mí se constituye las herramientas que usted necesita sí o sí hacer para hacer un proyecto. Es decir, desde el inicio hasta el final, lo mínimo indispensable que necesitan hacer para poder hacer su proyecto. ¿Ok? En un avanzado o un nivel 2, lo que hacemos son herramientas que ayudan a mejorar algunas cosas. ¿Ok? Cosas que, por ejemplo, exportar a Excel, el hecho de que puede hacer global chains, cambios rápidos, agrupar por costos, o sea, cosas adicionales que son mejoras, pero en un nivel 1 lo que hacemos es ir a lo que mínimamente ustedes necesitan hacer para poder hacer un proyecto, ¿ok? Aunque ese mínimamente tampoco es tan cierto, ¿no? Es un poco más que mínimo, ¿no? Es lo que ustedes necesitan saber para empezar un proyecto desde cero hasta su actualización. Los demás son herramientas que van a ayudar. Por ejemplo, el tema del Excel es algo, no es indispensable, es decir, ustedes pueden o no ingresar información en Excel. En un nivel 1 no lo vamos a enseñar. En un nivel 1 lo que vamos a aprender es a ingresar información directamente en el P6. Pero cuando uno quiere hacer cosas rápidas, meter mucha información, cuando ya no trabaja en proyectos, entonces meterlo en el Excel ya es una herramienta que ayuda. Entonces eso lo vemos en un nivel 2. Esto lo explico para que más o menos entiendan lo que estamos enfocando, ¿ok? No es que en este curso, digamos, hasta acá nomás llegamos y lo demás lo vemos en nivel 2, sino que muchas cosas aquí las vamos a volver a ver en un nivel 2, pero complementando. Es decir, que acá vemos lo básico y en nivel 2 vemos lo mismo, pero un poco más. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el caso de admin, hay dos funciones que observan que es user y security profile. Esto, por ejemplo, no es algo que ustedes en un nivel básico necesitan saber. Esto es para manejar la base, es para crear accesos a una base de datos. ¿Ya? Esto no es algo que ustedes necesiten saber en un nivel básico porque si lo usan o no lo usan para crear un proyecto en realidad es indiferente. Esto es más importante cuando ustedes van a trabajar en red
y por lo tanto este punto no lo toco sino en un nivel 2. ¿Ok? Por lo tanto, el punto que vamos a desarrollar y que sí es básico para ustedes es lo que dice Admin Preference. No sé si hasta ahí está claro. Continuamos. ¿Está claro? ¿Alguno tiene una consulta? Oscar, ¿está claro, Oscar? Amigo Oscar, ¿nos estás escuchando? No, te veo conectado, pero no he visto que hayas respondido la pregunta. Mm, bueno, parece que el amigo Oscar se ha desconectado un rato. Ya, bueno, vamos a continuar y vamos luego a nivelarlos con Oscar, ¿ok? Entonces vamos a ir a Admin y vamos a picar Admin Preference. Y vamos a ir a General. Ok, Freddy, ¿me estás escuchando? ¿Me escuchas, Freddy? Sí, escucho. Ya. En este momento, ¿qué estás visualizando en tu pantalla? Sí, Ya, no, dime, ¿estás visualizando un cuadro que dice Admin Preference y dice General Data Limit ID? mi preferencia. ¿Perdón? ¿Estás visualizando una pantalla con que dice una ventana que dice Admin Sí, Preference y dice General ID Air Value, ¿verdad? mi preferencia. Ok, y tiene varias fichas, ¿verdad? Así es, así es. Ya, el que tiene problemas para conectarse es Oscar, así que vamos a esperar un poco que vamos a avanzar y vamos a esperar que Oscar se vuelva a reconectar. Lo que pasa es que cuando algunos se desconecta, mi pantalla no sale exactamente lo que están viendo, ¿no? Ok, esta primera ficha que es general, eh, si bien es cierto, no es indispensable configurar todo, hay puntos que sí son obligatorios que ustedes configuren en este nivel 1. Específicamente, voy a indicar específicamente cuál es el punto que ustedes deberían revisar. En esta primera ficha que es general, la configuración principal constituye esta que dice Start Day of Week. Es decir, cuál es la fecha de inicio de la semana, ¿no? Nosotros tenemos que establecer cuál va a ser el inicio de semana para nuestro programa. ¿Ok? El inicio de semana no tiene que ver necesariamente con inicio de semana calendaria. Me refiero al hecho de que ustedes siempre comienzan sus proyectos los días lunes. ¿Ok? Es el día de inicio de semana, pero no corresponde al inicio de la semana calendaria. Digamos, tú entenderías que siempre empiezas los lunes a trabajar. Esta fecha de inicio de semana, ¿a qué se refiere? Se refiere específicamente la fecha en la que tú tienes que hacer tus reportes. Por ejemplo,
digamos que yo tengo que entregar mi informe, un informe los días viernes, un informe de avance de mi proyecto. Eso significa que yo tengo que acumularme información en un periodo, ¿ok? Entonces, si yo necesito tener mi informe el día viernes, yo necesito todo el día jueves para poder realizar el informe, ¿no? Es decir, todo el día jueves hago el informe y yo lo envío el día viernes. Por lo tanto, si yo necesito trabajar el día jueves mi informe, yo necesito información hasta el día miércoles en la noche. Todo lo que haya hecho hasta el miércoles en la noche, lo reporto el día jueves y lo informo el día viernes. Es decir, que la acumulación de información comienza el día jueves en la mañana y termina el miércoles en la noche de la siguiente semana. De tal manera que toda esa semana la acumulo hasta el miércoles en la noche, todo el jueves hago mi reporte y el viernes emito la información. En ese caso, mi inicio de semana sería el día jueves, porque de jueves a miércoles en la noche yo acumulo mi información. Esto sirve básicamente para cuando tú le pidas a Primavera información de la semana para hacer tu curva S, por ejemplo, tú le vas a solicitar al Primavera que te dé las HH desde el jueves hasta el miércoles en la noche, porque ese es el periodo que tú estás controlando. Eso es lo que significa el Start Day o Week. No sé si me deja entender, Freddy. ¿Está claro? ¿Tienes alguna consulta? Ok. Entonces, es importante que definamos ese valor. Ahora, ese valor en este momento tal vez no nos importe mucho porque todavía no sabemos cuándo vamos a reportar. En este caso lo podríamos dejar el lunes, que vendría a ser digamos, el inicio de semana más común. Y cuando tengamos ya la necesidad de hacer ya la reporteada del proyecto, porque ya empezó y ya se define una fecha de corte de la reportabilidad, podemos ir a esta ventana y hacer el cambio a la fecha de corte. Ahora, no sé si se lo están preguntando, pero por si se preguntan, lo respondo antes, ¿qué pasa cuando tengo varios proyectos y varios proyectos tienen diferentes fechas de corte o diferentes fechas de inicio de semana? Entonces, cuando habrá un proyecto que tiene una fecha de fin de semana diferente, tengo que ir a esta ventana y ponerle la fecha, el día de semana que empieza, la corresponde a ese proyecto. ¿No? Voy a abrir otro proyecto, tengo que volver a esta ventana y cambiarlo. No sé si me dejo entender. Es decir, que conforme el proyecto que yo voy abriendo, voy seteando aquí cuál es el inicio de la semana que deseo en este momento comenzar a ver. Es decir, que esta información permite ver a partir que yo seteo este valor, el proyecto que yo abra. Es decir, que si yo abro un proyecto, ese proyecto se va a actualizar la información, o sea, se va a acumular la información con ese inicio de semana que yo define acá. No sé si me he dejado de entender. ¿Tienes alguna consulta? ¿Está claro? ¿De verdad está claro? Ok. Entonces, este valor lo vamos a dejar por ahora el lunes, Monday, pero es un valor que ustedes saben que van a tener que cambiarlo cuando ustedes ya tengan para un proyecto una fecha definida de reportabilidad. ¿Ok? En este la segunda parte donde dice Activity Duration corresponde a la fecha, perdón, no la fecha, sino la duración por defecto. No sé si ustedes usan Project. Exactamente, Freddy consulta si esta configuración es para todos los proyectos que se usen adelante. Sí, exacto. Pero lo que quiero que entiendan es que no es que, digamos, yo cambio acá el valor y todo el proyecto que yo abra la casa, que abra después que configure, se van a actualizar o se va a acumular a partir de esa fecha de inicio. Si yo después a la siguiente semana le cambio otra fecha de inicio de semana, se va a volver a acumular, pero con esa fecha de inicio. Es decir, que la información se acumula
en base a lo que en este momento esté definido. ¿Ok? Es decir, que si yo ahorita lo defino con lunes, se va a acumular de lunes hasta el domingo. Si la otra semana yo lo cambio a martes, se va a acumular todo lo que yo ahora de ahí hacia adelante, desde el lunes hasta la otra semana. Es decir, que esa acumulación se va generando en base a lo que yo diga acá. ¿Está claro? ¿Está claro, Freddy? Ok, ahora, si tú usas Project o usan Project, se han dado cuenta que cuando tú creas en el Project una actividad, automáticamente esta actividad le crea un día de duración. ¿Es verdad? Tú creas una actividad y le pone un día. Eso es exactamente lo que corresponde aquí, lo que se llama Activity Duration. Activity Duration corresponde a la duración por defecto, es decir, la duración que se va a generar cuando tú creas una actividad. Cuando tú creas una actividad, el programa le tiene que asignar una duración por defecto. ¿Ok? Y esa duración por defecto hay que definirla. Por lo general debe ser 1. ¿Ya? Así que le voy a aplicar yo 1. Entonces voy a aplicar, le estoy cambiando y le estoy poniendo 1. Sí, lo que pasa que Freddy es que en el caso de Project le pone uno de signo de interrogación, porque ese signo de interrogación el Project le llama duración estimada. Es decir, que es una duración que no ha sido calculada por ti. ¿Ya? Algo así se entiende. En el caso de primavera es solamente uno de, no se coloca el tema del signo de interrogación porque ese concepto de la interrogación solo es aplicado en el project. Ya primavera simplemente es uno de. Ahora, solo colocamos uno. Ya en la letra D va a salir en forma automática, es decir, que el programa mismo lo va a poner. Ahorita les voy a explicar cómo es que ustedes cargan la letra D. La letra D. ¿Ya? Cómo hacen para que el programa les diga que coloquen la letra D. Pero en principio, en esta opción, solo colocan el número. En este caso, le vamos a colocar solamente el número 1. ¿Está claro? Ok, le voy a poner el número 1. Esto de política de seguridad es para crear password, ¿ya? Esto tampoco lo vamos a ver a este nivel porque esto es un tema para cuando crean usuarios. Es decir, tú acá le obligas a que cuando se cree un usuario, se cree con una cantidad de dígitos su clave secreta, ¿ok? Como esto es parte, digamos, de un nivel 2, no lo vamos a desarrollar aquí. Como te digo, como les digo, lo que estamos haciendo es enfocarnos a modificar las cosas que son necesarias, indispensables para hacer un proyecto desde inicio hasta final, pero con informaciones principales, con la parte básica, ¿no? Lo demás son cosas adicionales que lo vamos a ver en un nivel 2. En el caso de Data Limit, que es la siguiente ficha, ok, ahora observas dos fichas que te las voy a explicar, les voy a explicar rápidamente. Solo quiero que me digas si las ves correctamente. Es una que dice Data Limit y ID LED. ¿Las observas? ¿Estás observando en mi pantalla estas dos fichas? Ok. Estas dos fichas corresponden a cantidades máximas que ustedes pueden generar para la creación de de una estructura tipo árbol. Una estructura tipo árbol se llama cuando ustedes codifican. ¿Conoces lo que se llama un organigrama? A ver, quiero saber si acá tengo un gráfico organigrama.
A ver un ratito. Quiero cargar una vista. Ok, ahorita te va a aparecer en la pantalla un árbol, un tree, que es lo que le llaman árbol. Observas, ves en tu pantalla unos cuadritos amarillos. Ok, esto es lo que es, bueno, esto es un WS, es algo que vamos a ver, me parece que en la tercera sesión, que es el siguiente lunes. Eh, este es un WS, que es una descomposición del alcance de un proyecto, ¿ok? Es un concepto. El WS por lo general se representa mediante ese gráfico que es conocido como un árbol. Se llama árbol porque en realidad es una ramificación, ¿ok? Algunos también le consideran como organigrama, ¿ok? Pero el término correcto es árbol. Es decir que nosotros cuando vamos creando algunas estructuras, las vamos creando en función de un árbol, ¿ok? No importa si es que ahorita no me entiendes exactamente dónde, qué cosas se crean como árboles. El tema es que me entiendas que este gráfico se llama árbol, ¿ok? Después vamos a ir viendo en los diferentes, cuando veamos tema WDBS, cuando veamos EPS, vamos a ver cómo creamos los árboles en cada uno de esos temas. Lo que quiero que me entienda es el concepto de lo que es un árbol. ¿Ok? Este árbol básicamente está formado por niveles. Cada una de estas líneas es un nivel. El primer cuadro es un nivel, el segundo es un segundo nivel. Es decir que conforme ustedes van creando el árbol o van ramificando el árbol, estas ramificaciones se crean como niveles, ¿no? El nivel 1, nivel 2, si yo sigo ramificando, nivel 3, nivel 4. Entonces, conforme yo voy desagregando más el árbol, genero más niveles. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esta opción data limit? Que ahorita debes observarla, se debe cargar en tu vista. ¿Observas o todavía? Avísame cuando aparezca nuevamente el PCS en tu vista para continuar. ¿Todavía no se carga? Ok, creo que ya cargó, porque me acaba de llegar un mensaje que ya deberías estar viéndola. Ok, entonces si observas en esta parte de aquí, habla en inglés dice EPSB12 máximo niveles, ¿no? Es decir, si yo sigo ramificando mi árbol, ¿cuántos niveles máximo puedo generar? Dice 10. Es decir, que si yo ramifico y sigo ramificando, máximo podría llegar hasta 10 ramificaciones. ¿Ok? Ahora, si ustedes consideran que van a llegar a más ramificaciones, lo que hacen es subir ese valor. En general, en mi experiencia, lo máximo que llega es a 7 niveles. Más de eso ya se genera, es demasiado detalle. Entonces, con 10 es un valor suficiente. Por lo tanto, todos los valores que aparecen ahí para definir la cantidad de niveles de los diferentes árboles que tú puedes crear o ramificar, eh, cuando tú vas creando, por ejemplo, un nivel en un árbol y tú ves que sale un mensaje que te dice que ya no puedes seguir creando más niveles, entonces ahí recién vas a esta ventana y le aumentas un nivel más. ¿Ok? Pero esto solo lo tendrías que cambiar siempre y cuando en algún momento llegaras a superar la cantidad de niveles que aparece ahí. Mientras que no lo superes, este recuadro no tendrías por qué tocarlo ni cambiarlo. ¿Está claro?
¿Ok? Entonces continuamos. En el caso de la siguiente vista que corresponde a ID, el ID corresponde a los códigos de identificación de de alguna información que ustedes estén creando. ¿Ok? Cuando tú creas, por ejemplo, una actividad en el Primavera, si tú te acuerdas, el P6, perdón, el MS Project, como me comentabas, ustedes usan Project también, conocen el Project, se han dado cuenta que cuando tú creas en Project una actividad, aparece un número que justamente está en una columna ploma, que se está al lado izquierdo, ¿no? Que le pone un número. No sé si me dejo entender. Es decir, que cuando tú creas una actividad en el Project, automáticamente el Project le asigna un número correlativo y que aparece en la parte ploma de la pantalla. ¿Ok? Ese número se llama el código ID. La diferencia con el caso de Primavera es que ese código ID no necesariamente es un número correlativo. Bueno, no necesariamente lo pone la máquina, sino tú lo puedes poner. Y no solamente eso, no está restringido a que sean 2, 3 dígitos. Ustedes pueden crear para una actividad una cantidad de dígitos mayores. ¿A qué me refiero? Es decir, que yo podría crear un código para una actividad que tenga hasta 20 caracteres según lo que dice acá. Observan que dice Project ID, Recursos ID, y si observas un poco más abajo dice Activity ID, o sea, código de la actividad. Lo que el Project le pone 1 o 2, en primera tú le podrías colocar un código alfanumérico, es decir, entre números y letras, que tenga 20 valores, o perdón, 20 dígitos. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? ¿Está claro, Freddy? Ok. Ahora, no sé si te preguntarás, ¿y para qué me sirve codificar o crear una actividad con 20 códigos? Lo que pasa es que en el caso, no sé si te ha pasado, pero en el caso cuando uno trabaja ya con proyectos un poco más grandes, o sea, con mucha más información, eh, y quiere linkearlos, por ejemplo, nosotros actualmente estamos haciendo creando como una especie de software de control de costos, o bueno, no es un software, sino una aplicación que estamos desarrollándola a 3D Access, el cual queremos que este costos lea información del P6, es decir, que con el P6 generamos un reporte y este reporte es leído por nuestra hoja de cálculo. Entonces, ese link lo hacemos con la codificación que le vamos a dar a la actividad. Es decir, que mi actividad tiene un código ID, el cual indica su ubicación, su fase, etcétera, etcétera, el cual me ayuda luego a generar un filtro y generar un reporte con eso. ¿Ok? Es decir, que Primavera va más allá que simplemente crear una actividad, sino que te permite la posibilidad de que ese valor lo puedas utilizar tú para crear codificaciones o para crear reportes. Ahora, si tú no quieres hacer eso, porque digamos no te interesa o porque todavía no te has metido en mucha profundidad con esas cosas, basta que le pongas 01, 02, exactamente igual que el project. Es decir, que no estás obligado a utilizar los 20 caracteres. Esto significa que si quieres utilizar caracteres, máximo puedes usar 20. ¿Ok? Es decir, que yo podría crear una actividad que se llame CTC 0345. ¿Ok? Es la cantidad de dígitos que yo utilice puede ser 20. Puedo usar uno, puedo usar dos, pero máximo puedo usar 20. ¿Ok? Cuando veamos, sí, exactamente, puede ser entre letras y números puede llegar a 20. Lo que sí, obligatoriamente, tu último dígito tiene que ser un número, porque definitivamente igual tiene que tener una correlación.
¿ya? Pero eso es algo que vamos a, digamos, a aplicarlo o lo vamos a entender mejor cuando creamos una actividad, cuando creemos un proyecto. Aquí lo que quiero simplemente que tengan claro es que cuando tú creas un código ID, máximo puedes utilizar 20 caracteres para llenar ese valor. Si requieres de más, tendrías que ir a esta ventana y modificarlo. Pero la verdad que con 20 dígitos es más que suficiente para poder crear cualquier código. ¿Ok? A ver, no entendí bien tu pregunta. ¿Cómo los códigos del nuevo, como los códigos del nuevo realmente metrados? Eh, lo que pasa es que, o sea, entiendo que te refieres a que si los códigos pueden ser los mismos que el código realmente de metrados. En realidad puedes o no utilizarlos, es un criterio tuyo. La idea es que lo que tú codifiques te sirva después para otra cosa. Por ejemplo, nosotros cuando codificamos, utilizamos unos criterios para codificar mi actividad. De tal manera, cuando yo exporto luego mi información de primera el Excel, yo pueda generar, por ejemplo, tablas dinámicas utilizando esa información y combinándola. Tiene un poco esa idea, es decir, que tú puedas luego exportar el Excel y puedas generar muchos reportes utilizando esos códigos, ¿no? Porque tú puedes decirle, mira, si la actividad tiene un dígito que comienza con F, esto ponlo por acá, o sea, creas tablas dinámicas. Eso ya depende mucho de lo que tú conozcas como Excel, ¿no? Si tú manejas muy bien el Excel, puedes hacer muchas fórmulas, muchos reportes y estas codificaciones te ayudan a facilitar eso, ¿ok? Eso en todo caso lo vamos a ver cuando veamos el tema de actividades. Lo que aquí quiero simplemente indicar es que lo máximo de caracteres que tú puedes utilizar para generar un código ID es 20. Si tú usas uno o usas 20, no hay problema. Tú eliges cuántos quieres usar. Lo que no puedes usar es más de 20. Si quieres utilizar más de 20, tendrías que ir a esta ventana y modificarlo más. ¿Ok? Ahora, particularmente yo trabajo con 11 dígitos. La verdad que 20 es suficiente como para que ustedes nunca tengan que acá cambiar nada. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Ok. Lo que viene ahora sí es importante que también lo, lo puedas, bueno, es importante que se aplique ese nivel, ¿ok? Que es lo que se llama tan periodo. ¿Llegas a ver esa ventana? ¿Llegas a ver esa ventana que dice tan periodo? Ok, mira, eh, esta parte sí es importante. Inclusive si usas Project, tal vez no sé si mira, por el tiempo, Freddy, no te preocupes porque, o sea, el programa sigue funcionando, no caduca, o sea, esta presentación, la idea es un poco, nos faltan dos temas para terminar. Este, digamos, no es que el programa pase las 2 horas y el programa se cierre. Básicamente el programa está abierto y podemos continuar hasta completar. En realidad nos falta unos 15 minutos, así que nos vamos a extender un poco de las 10:30 previstas, pero terminamos lo que corresponde. Ok, en el tal periodo observas que aparece en la parte, en la parte de arriba aparece que dice 8, 40, 172, ¿verdad? ¿Observas eso? Observa, Freddy, que en la parte superior aparece unos valores que dice Hour Days 8, Hours Week 40, Hour Month 172.
Ok, ¿entiendes? Ok, sí, perfecto, esos son los valores que aparecen. ¿Entiendes? ¿Tienes una idea de qué es, para qué sirven esos valores? Ya, ok, te lo voy a explicarlo, y quiero que me indiques si lo entendiste, porque aquí esta parte sí es importante que se entienda, ¿ok? Esto es una filosofía del programa, ¿ya? Que también la tiene Project. Bueno, es una filosofía y también es una forma de cálculo que tiene el software. Es una forma de calcular datos. Eh, Tú cuando ingresas una duración de una actividad, o sea, cuando tú creas una actividad, vas a ingresarle una duración. Es decir, yo creo la actividad, por ejemplo, de excavación de zanja. Y esa actividad de excavación de zanja yo le voy a asignar una duración. ¿Ok? Entonces, cuando yo le quiera asignar una duración a una actividad, yo le voy a poner, por ejemplo, 5 días. ¿Está claro? Ahora, el programa internamente tiene que transformar sus duraciones a horas. Es decir, que si yo le pongo 5, si yo le pongo 5 días a la duración, la máquina lo tiene que transformar a horas. ¿Ok? Por lo tanto, este 5 para transformarse en horas se va a multiplicar por cualquier factor que aparece ahí. Es decir, que si mi duración es en días, el valor en días se multiplica por el valor de 8 que aparece ahí. Por ese valor de 8, por ese valor se multiplica. ¿Ok? Si la duración es 5 días, como la duración está expresado en días y yo quiero transformar esa duración en horas, o el programa en todo caso quiere transformar esa duración en horas, entonces como son 5 días y la máquina se pregunta, ¿cuánto vale un día? Ah, un día vale 8 horas, porque es el factor que ustedes han determinado para el día. Entonces, como un día vale 8 horas y la duración de la actividad es 5 días, 5 por 8, 40. Es decir, que internamente la máquina calcula para esa actividad, calcula la duración de 40 horas, ¿no? Es decir, que tú pones 5 días, pero sin embargo la máquina internamente ha puesto 40 horas, porque la duración que tú colocaste la multiplica por este factor. Si yo colocara mi duración en meses, por ejemplo, un mes, 2 meses, igualito, esa duración en meses tiene que convertirse en horas. Entonces la máquina dice, ok, 2 meses, ¿cuántas horas son? Allá, como un mes vale 172 horas, entonces 2 meses lo multiplica por 172 y eso me da 344, ¿verdad? Entonces, la máquina internamente coloca 344 horas a esa actividad. Lógicamente, lo normal es que ustedes calculen sus duraciones en días, por lo tanto, el factor que en realidad la máquina la mayoría de veces va a utilizar es el primero, que es la transformación de días a horas. ¿Ok? Esto es importante porque si ustedes no calculan bien este factor, pueden estar cometiendo errores, ¿ok? Cuando veamos el tema de calendario, vamos a explicar que le voy a explicar cómo este valor eh, afecta un poco el tema del calendario. Pero acá lo que importante es saber que las duraciones que yo escriba en primavera se tienen que transformar necesariamente a horas. Y para transformar esa duración a horas, el programa utiliza estos factores para hacer la transformación. Si mi duración es en días, utiliza el factor horas por día. Si mi duración es en semanas, utiliza el factor horas por semanas. Si mi duración está en meses, utiliza el factor horas por meses. Y si mi duración está en años, utiliza el factor horas por año. ¿Está claro?
¿Está claro, Freddy? Ok. Eh, ahora, si tú necesitas, eh, bueno, me explico nuevamente. No sé si te estás preguntando o si se estén preguntando algo. Yo tengo en un proyecto, puedo tener diferentes calendarios. O sea, un proyecto puede trabajar con 8 horas, un proyecto puede trabajar con 10 horas por día de trabajo. Es decir, que yo puedo tener proyectos con diferentes horas de trabajo por día. Es decir, que un proyecto en Lima es 8 horas, pero si estoy haciendo un cronograma para trabajar en, no sé, en una provincia, por lo general se trabaja ahí 10 horas. Entonces, eh, puedo tener diferentes proyectos y cada uno con una jornada diferente. Entonces, ¿cómo funciona este factor? Porque este factor lo que estaría haciendo es que si yo estoy trabajando con un proyecto de que tiene 10 horas por día y acá dice 8, cuando se transforme a horas, esta duración se va a calcular con 8 y eso puede generar un error que lo vamos a explicar el día de mañana cuando veamos calendario. Ok, entonces cuando ustedes quieren o ustedes tienen varios calendarios y quieren que el cálculo de la transformación de la duración a horas se haga en base al cada calendario, vamos a picar aquí. Esta opción, no sé si la puedes apreciar, Freddy, que he picado es un rectángulo. Creo que en este momento ya lo estás viendo, ¿verdad? Que he puesto check en un rectángulo. Ok. Cuando tú picas ahí, lo que estás diciendo al programa, si un poco lees ahí el inglés, es que estos factores se van a utilizar de cada calendario. Es decir, que cuando yo creo un calendario de 10 horas por día, yo ahí creo en ese calendario su factor. De tal manera que cuando yo ese calendario se lo asigne a una actividad, el programa sabe que el factor de esa actividad lo va a sacar de ese calendario. De tal manera que si en un proyecto tengo diferentes jornales, entonces el cálculo de transformar la duración a horas se haga en base al cada calendario de cada actividad. No sé si está claro. ¿Está claro, Freddy? ¿Está claro? ¿Tienes una duda? ¿Lo vuelvo a explicar o sí te quedó claro? Freddy, ¿está claro? Amigo Freddy, ¿lo tienes claro? Ok, entonces, eh, cuando ustedes definen o hacen clic en esta función o en este check, están haciendo de que esa fórmula de cálculo se haga por cada calendario. ¿Ok? Es algo que no van a encontrar en las versiones antiguas. Este es un cambio que viene de la versión 7. ¿Ok? Es una gran mejora que hizo el programa, pero que solamente existe a partir de la versión 7. Si ustedes tienen versiones anteriores, ustedes no van a poder aplicar esta opción por calendario si no es única por todo el proyecto. ¿Ok? En el tema valor ganado, no lo vamos a desarrollar en este nivel. ¿Ok? En el tema de reportes tampoco. Eh, esto no es para crear un reporte, sino es para hacer configuraciones de un reporte, pero esto no es indispensable, no lo vamos a ver. Opciones, tampoco lo vamos a ver en este nivel. Básicamente sirve para
sumarizar información, pero eso es algo que ustedes realmente no necesitan por ahora, ya no es indispensable, y tampoco necesitan aprender a configurar el Contract Management porque es un módulo que ustedes este, tendrían que estudiarlo aparte, ¿no? Porque no, no es parte del Project Management, sino es un programa de contratos que puede ser linkeado con el P6 para hacer controles de contratos. Eh, y en el caso de Race también es para definir tipos de tarifa. Eso tampoco es indispensable, tampoco lo vamos a tocar en este nivel, porque eso no es necesario. Y el tipo de industria, y el tipo de industria que es la última ficha, sí debemos seleccionar la opción de ingeniería y construcción. Es decir que la configuración de nuestra información tiene que ser basada en ingeniería y en construcción. Sí, el tema de industria, esa es nueva, no estaba en la versión anterior. Lo que pasa es que yo no sé si te diste cuenta, Freddy, cuando instalaste el programa, que cuando instalaste el programa te pidió una clave como una serie que le pusiste seguro SC01. SS en realidad eran las iniciales de ingeniería de construcción. Es decir, que tú habías ya elegido la instalación del tipo de industria en esa opción. Hay unos que ponen GA o HM o UO, que son los diferentes tipos de industria que ustedes pueden tener. ¿Qué significa tipo de industria? Es decir, que Primavera tiene diferentes términos para las diferentes industrias que existen y que utilizan el software, ¿no? Como entenderás, el software de Primavera no es exclusivamente para construcción, es tal vez el que de mayor mercado utiliza, ¿no? El que mayor gente utiliza, pero Primavera también ha sido creado para temas de defensa, es decir, para control de proyectos de defensa, para la industria manufacturera, para la industria gasífera. Entonces, si tú, por ejemplo, estás haciendo un proyecto de militar, digamos, ¿no? Entonces tú puedes picar donde dice industria aeroespacial o de defensa, y el programa lo que hace básicamente es cambiar algunos términos, ¿no? Algunos términos que, por ejemplo, Early Star de repente aparece con otro término. Ya, básicamente lo mismo, simplemente que el término se adecua a la industria de que uno elija y que en esa industria ese término se conoce así, ¿no? Entonces, lógicamente, nosotros que somos ingenieros civiles o constructores, estamos en el mundo de la ingeniería, utilizamos términos y por lo tanto queremos que el programa nos diga los términos que nosotros conocemos. Por lo tanto, el tipo de industria que elegimos ingeniería de construcción. ¿Por qué ahora Primavera lo tiene acá en una vista aparte? Porque antes, si tú tenías, por ejemplo, Primavera, ya lo habías instalado y por ahí alguien quería usarlo, pero con el tipo de industria aeroespacial o de defensa, tenía que desinstalarlo y volver a instalarlo con la otra serie. Entonces eso hacía un poco pesada la cosa, ¿no? Entonces ahora en esta versión Primavera hace que tú elijas aquí en cualquier momento en qué tipo de industria quieres trabajar, ¿ok? Nosotros tenemos que seleccionar ingeniería de construcción para que el Primavera se setee con todos los términos referidos a la industria de la construcción, ¿ok? Esto es un tema efectivamente nuevo, eh, y, pero tampoco es nada complicado, ¿ok? En este caso sí es indispensable hacerlo para que Primavera nos muestre la información en la versión de ingeniería y construcción, ¿ok? Para terminar, vamos a configurar como usuarios, ¿ok? Es decir que vamos a configurar como usuarios las cosas importantes. Para eso vamos a ir a View, perdón, a Edit. Si tú vas al menú Edit, ¿ok? Que ahorita debe aparecer en tu pantalla. El menú Edit es el menú que aparece en la parte superior, esos son los menús. En la parte superior aparece el menú Edit.
observas, ya ha aparecido, me parece, tu pantalla, ¿verdad? En la parte inferior de menú Edit aparece una opción que dice User Preference. Ok, voy a esperar que cargue tu pantalla. Yo acá tengo un pequeño monitor que me indica más o menos lo que estás viendo. Y ahí voy a picar User Preference y voy a ingresar a una ventana. En el menú Edit, sí, efectivamente, en el menú Edit está esta opción de User Preference. Está totalmente alejado, ¿no?, del User Admin, del administrador. Porque una cosa es las configuraciones como administrador de la base de datos y otras son configuraciones como usuario. Ya, pues son dos temas que hay que configurar, pero son totalmente independientes y separados. ¿Ok? Ok. En esta parte de aquí, la mayoría de cosas no son importantes en este nivel, ¿ya? Porque son cosas muy específicas. Lo que es importante y que es necesario especificarlo en este nivel es donde dice Tab Units. ¿Ok? Observas que la ventana está en Tab Units, ¿verdad? Aquí hay que setear dos partes importantes. Observas una que dice Uniform o Uniformat, ¿verdad? Esta Uniformat corresponde a la forma o la unidad que va a tener los recursos de tiempo. Explico algo que vamos a ver cuando veamos recursos. Primavera maneja, o existen en realidad tres tipos de recursos, o dos tipos de recursos en realidad. Un recurso que está en función del tiempo y un recurso que no está en función del tiempo. Me dejo explicar. Existen dos tipos de recursos, los que dependen del tiempo y los que no dependen del tiempo. Es decir, los que dependen del tiempo, ¿cuáles son? La mano de obra y los equipos, porque ambos se calculan o se cuantifican en horas. ¿Ok? Y los demás, que son los materiales, son recursos que se cuantifican según su cantidad, ¿no? Por cantidades, por metrado y según su unidad. Es decir, que tenemos dos clases de recursos. Recursos cuya unidad es el tiempo y recursos cuya unidad es cualquier unidad menos el tiempo. ¿Ok? Entonces, en los recursos de tiempo, que son la mano de obra y los equipos, tengo que elegir cuál es la unidad del tiempo. En este caso, está seteado que la unidad de tiempo de estos recursos es la hora. ¿Ok? Es decir, que esto me va a permitir que cuando yo cree mis recursos, yo coloque información de estos recursos en horas. Ya, ahora, lo que yo no puedo tener es mi mano de obra en horas y mis equipos en días, por ejemplo. Es todos los recursos cuya unidad sea el tiempo son en horas o lo que yo especifique acá. ¿Ok? Asimismo, defino en decimales la cantidad de decimales que yo voy a utilizar para definir ese recurso. Es decir, yo voy a crear un recurso peón y cuando le asigno una cantidad de trabajo le voy a poner 2.35, es decir, que le puedo colocar el número con dos decimales. ¿Ok? En la parte donde dice Show, mostrar Show Unit Label, que aparece en su pantalla, esta permite que puedas visualizar la unidad de tus recursos tiempo, ¿no? Es decir, que cuando tú definas el recurso sea horas, ¿no? Efectivamente ahí va a aparecer horas. ¿Ok? Y esta parte donde dice ese ejemplo es la forma como quedaría finalmente tu valor, ¿no? Tu valor va a quedar así, ¿no? 40.50H. Es decir, que tiene dos decimales, está expresado en horas y se visualiza las horas. ¿Ok? Más abajo, donde dice duración format, sirve para que tú puedas configurar cuál es la unidad de duración de tus actividades. En este caso dice días. Lo que no puedes hacer en primavera, que es algo que sí te permite Project, por ejemplo, es que en Project tú puedes tener una actividad en días, otra actividad en semanas, otra actividad en horas. En caso primavera, todas las unidades, todas las duraciones, perdón, están seteadas en una misma unidad. Es decir, que todas o están en días
o todas están en semanas o todas están en horas. Es una sola unidad para todas las actividades. Esa unidad la defines acá. Acá defines la unidad con la que vas a trabajar tus duraciones. Esta duración por lo general se expresa en días, pero ustedes la pueden cambiar a horas o semanas, pero normalmente es en días. Ahora, según lo que tú definas acá como tipo de duración, utiliza el factor para convertir en horas. ¿Ok? Es el cálculo interno. Una cosa es lo que tú miras y otra cosa es lo que el programa internamente calcula. El programa internamente siempre calcula en horas. Ahora, la duración tú puedes elegir cómo la quieres ingresar. En este caso, tú estás diciendo que la quieres ingresar en días. Ok, cuando pongas el valor, la máquina sabe que es en días, pero para ella la tiene que transformar en horas. Por lo tanto, utiliza el factor para transformarlo en horas. Ok. Ahora, en el caso de las duraciones, que en este caso es en días, los decimales son 0. Ok, porque siempre son números enteros. Y también digo que quiero mostrar la label que corresponde a la etiqueta para que al final la duración se vea como aparece ahí en el ejemplo. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Está claro, Freddy? ¿Ok? Ya nos falta poco para terminar y, ya, puedas descansar, pero necesito que me digas si es que acá hasta ahí me entendiste. Ok. Y por último, en dates, que básicamente sirve para definir la forma como tú deseas ver las fechas. En realidad no tienes muchas opciones, ¿ok? Pero aquí en Days eliges el formato en el que tú quieres ver las fechas. Donde dice Date Format, eliges el orden de las fechas. Por defecto dice Day, Month, Year, que significa día, mes, año. ¿Ok? Esa es la configuración por defecto. Si tú quieres, no, yo quiero primero que se vea en mis fechas, el mes, luego el día y luego el año, elijo la opción primera. ¿Ok? Entonces yo acá elijo la opción que deseo utilizar para visualizar mis fechas. Eso a nivel del orden de los datos. Si quiero visualizar también que aparezcan las horas, es decir, que diga 1 de octubre del 76, perdón, del 2006 a las 3 de la tarde, entonces acá abajo elijo. Si yo elijo acá donde dice time en la parte de abajo, si elijo, observarán que aquí aparece el número, o perdón, la hora exacta del inicio o término de esa actividad. ¿Ok? Esto sirve a veces para ayudarnos a saber si está bien cuadrada la información. ¿Ok? Pero tú puedes elegir visualizar solamente la fecha o elegir visualizar la fecha con la hora de inicio o término de esa actividad. ¿Ok? Y aquí donde dice name, tú puedes elegir si quieres visualizar la fecha como un número o como un texto, ¿no? O lo quieres ver como un número o lo ves como un texto. Tú eliges la forma como lo quieres ver. ¿Ok? Como verás, en realidad es un tema de elegir cuál es el formato que tú deseas ver. Lo que normalmente está por defecto es lo que normalmente se usa. Así que esto es simplemente para que tú desees cambiar siempre y cuando tengas un requerimiento muy específico. Lo que es currency, email, las demás funciones en realidad no nos interesa en este nivel básico, ¿ok? Entonces configurando el tab unit y configurando los day, estas dos configuraciones es suficiente para poder continuar
con la clase. ¿Ok? Voy a cerrar la ventana. ¿Ok? Y para terminar, simplemente voy a ir. Para terminar, simplemente te comento que si tú vas a Tools, al menú Tools, y vas a la ficha Language, Set Language, que aparece casi en la parte de abajo, y lo activas, puedes elegir el idioma con el que puedes trabajar con P6. Es decir, que no es que cambie solamente valor, sino que todo el programa se transforma en el idioma que tú elijas. Yo ahorita voy a trabajar, voy a ponerlo en español para que veas la diferencia. Ahora, yo particularmente te recomiendo o recomiendo siempre en inglés porque a veces los términos se entienden mejor en inglés que en castellano, porque la traducción es una traducción a veces media literal y a veces no se expresa bien. Entonces, yo te voy a mostrar cómo lo puedes ver en español, pero te recomiendo que en realidad trabajes siempre en inglés. Pero eso ya es decisión de cada uno, ¿ok? Voy a poner español y quiero que observes cuando se cargue la pantalla cómo ahora las diferentes herramientas están en español. Observas en el título, observa el título que dice archivo, edit, ver, empresa, herramientas, administrador. ¿Llegas a observar eso? ¿Llegas a observar cómo aparece ahora en castellano las barras, las herramientas? Ok. Entonces es posible que puedas visualizar el primavera en el idioma español. Pero yo te recomiendo, como te digo, bueno, cambia todo, ¿ah? Cambia todas las herramientas, todo se vuelve en inglés. Perdón, todo se vuelve en castellano. O sea, todas las fechas, todo se transforma a castellano. ¿Ok? Eso facilita el entendimiento, es cierto, pero a veces es mejor aprender las cosas en el idioma original, porque en el caso de control, los términos no se traducen. Por ejemplo, el BWS, que es un concepto, no se traduce en EDT, porque el concepto es BWS. Entonces, es mejor que tú lo veas como un BWS para que se acostumbren un poco a los términos estandarizados, los cuales no deberían ser traducidos, ¿no? Por ejemplo, el Early Start es un concepto que no debe ser traducido. Sabemos que en castellano significa inicio temprano, pero realmente debe mantenerse en el idioma original. ¿Ok? Eh, es todo por la clase de ahora. La idea del taller de mañana es ver un poco el EPS y crear un calendario. ¿Ok? Yo voy a enviar información por correo de algunas cosas de la presentación y también el video para que lo puedan tener. ¿Ok? No sé si tienes alguna pregunta. Si no tienes ninguna pregunta, entonces nos vemos sí, ya mañana para continuar. ¿Ok? Ok, entonces si no tienen pregunta, entonces nos vemos ya el día de mañana. El domingo continuamos con el nivel 2, ¿ok? Y mañana con el nivel 1. Ok, gracias.